Paco Gabriel de Anda, a lo largo de los últimos días, platicó con Juan Francisco Palencia y Óscar el Conejo Pérez. Hoy nos toca ver otra parte, otro fragmento de esta gran plática que tuvo Paco Gabriel de Anda con exfutbolistas de Cruz Azul y también de la selección mexicana. El tema, uno que nos preguntamos, uno que ponemos en la mesa a lo largo de mucho tiempo y durante muchos programas, que es: ¿por qué no hay más futbolistas mexicanos jugando en el viejo continente? Escuchemos a Paco Gabriel de Anda con Juan Francisco Palencia y Óscar el Conejo Pérez. ¿Qué razón hay para que no tengamos más futbolistas mexicanos en Europa? A ver, hay dos cosas. Primero, la historia tiene mucho que ver. La historia de Uruguay, la historia de Argentina, la historia de Brasil tiene mucho que ver en que vengan a Europa, porque fueron campeones del mundo en algún momento. Entonces Europa se fija mucho primero ahí. A ti, Conejo, si hubiera venido en tu momento más importante en Cruz Azul, por ejemplo, después de ser campeón en Cruz Azul, si hubiera venido un equipo de España de media tabla o un poquito arriba de media tabla y te hubiera dicho, te voy a pagar menos de lo que estás ganando en Cruz Azul, ¿te vienes a España? ¿Qué hubieras dicho? Que sí. Obviamente. Sí, okay. para mí era una ilusión el poder ir a jugar allá. Bien lo mencionan que no había tanta. Si hoy es poca la difusión, imagínate antes, que no había tantas redes sociales. O sea, era mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo no tuve la oportunidad, pero yo, por mi forma de ser y hoy ya con más experiencia y eso, yo sí hubiera sacrificado. ¿Te digo una cosa? Mira. Yo creo que no es un sacrificio, son decisiones. Si tú hablas, y yo te voy a decir, estoy eternamente agradecido con el señor Álvarez, con Mónica Álvarez, con la familia Álvarez, porque me dijeron, ¿qué quieres hacer? Me dieron la oportunidad, y qué bueno que hoy es la primera vez que lo digo, ¿eh? Hablé con Billy, con Mónica, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo quiero irme a Europa. Tenía dos opciones, a la vez y español. Y me dijeron, oye, ¿te puedo pagar más aquí? Le dije, Presi, yo me voy a Europa porque quiero jugar, quiero experimentar eso. Y le prometo, y volví a México, a Cruz Azul, le prometo que cuando me regrese de Europa, el primer club que voy a ir va a ser Cruz Azul. Y así fue. Okay. Díganme 5 jugadores cada uno, 5 jugadores que se le vengan a la mente, jugadores mexicanos que podrían ir a jugar a cualquier liga en Europa. El Conejo tiene varios ahí. Tiene a ver, en su momento, el Cata, podría jugar aquí, Elías, okay. También. Elías Hernández, 2. Orbelín. Tranquilamente. Orbelín tiene la edad y la calidad sí. Para venir para acá. Beltrán de Chivas puede venir a jugar aquí. Sí, de acuerdo, Fernando Beltrán. Tranquilamente, pero tranquilamente. Los dos chicos de Monterrey, Rodríguez. González y Rodríguez. Y Rodríguez pueden venir tranquilamente, sí. Venir a jugar acá, pero te lo digo en serio. Entonces digo, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De JJ Macías? Sí. Puede jugar aquí en el español. El Jorgen Damm también. Yo no sé por qué se regresó. Pizarro también podría estar ahí, sin problema. Bueno, después de escuchar a Juan Francisco Palencia, él decidió prescindir de lo económico. Y de repente eso nos hace pensar, Paco Gabriel de Anda, el futbolista mexicano tiene que salir de esa zona de confort y de repente sacrificar un poco el aspecto económico con tal de llegar al viejo continente. Mira, Mau, no solamente el jugador, muchas veces el directivo, hay que agregar ese elemento que se nos olvida. Es una variable que normalmente no mencionamos, el directivo, el dueño del equipo. Porque si bien es cierto que al jugador le van a ofrecer menos, también al dueño del equipo. En este caso, al licenciado Billy Álvarez no le ofrecieron las perlas de la Virgen por llevarse a Palencia. Es decir, el jugador sacrifica, pero también el directivo. Y no siempre el directivo está en condiciones o con el ánimo de sacrificar, porque también está en su derecho. ¿Por qué vas a regalar o prestar un jugador que te ha hecho campeón, que es un emblema, que es un ídolo,
¿Por qué lo vas a regalar o a malbaratar para irse a jugar a Europa? Aquí va de la mano el jugador y el directivo. Muchas veces el jugador sí quiere sacrificar, pero el directivo no. No es tan sencillo, porque muchas veces hablamos también de que sí, al jugador mexicano lo ven menos. Perfecto, el jugador podrá decidir si sacrifica su dinero o no, como el propio Conejo lo dijo, yo hubiera sacrificado. Pero también el directivo tiene que sacrificar. Jesús Martínez no sacrificó cuando vendió al Guti o cuando vendió al Chucky. En el caso de Chivas, cuando han vendido al Chicharito, por ejemplo, a otros futbolistas no sacrificaron. Pero el licenciado Billy Álvarez sí sacrificó el aspecto económico para dejar ir a Palencia, y no siempre tomamos en cuenta eso. Que llega la oferta, ¿no?, de manera formal al escritorio de un directivo en el fútbol mexicano. Dice Paco Palencia, Ricardo, que él le ve cabida a Orbelín Pineda en el fútbol de Europa. ¿Tú también? Es que, a ver, a mí me parece que cuando se habla de este tema cometemos el error de hablarlo en términos generales y tendríamos que ser mucho más puntuales cuando hablamos. Yo lo he dicho muchas veces, alguna vez se lo he escuchado a Paco, Europa es muy grande, se juegan un montón de ligas en Europa y hay un montón de equipos. Entonces habría que acotar a qué nos referimos cuando decimos con Europa. ¿En Europa pueden jugar los futbolistas mexicanos? Sí, en prácticamente toda Europa. ¿Pueden jugar en la élite? ¿Pueden jugar en los 10, 12 equipos más importantes del fútbol europeo? Es otra plática. Ahí ya hablamos de otra plática y muchas veces nos confundimos en ese pequeño detalle que me parece que no es tan pequeño al final del día y que tendríamos que saber matizar siempre. Yo soy un convencido, lo he dicho hasta el cansancio, el fútbol mexicano a nivel clubes en su primera división, deportivamente hablando, tiene un nivel para estar entre los 10 mejores del mundo. Eso haría que sus futbolistas, mexicanos o extranjeros, pudieran ir, en este caso sí, a la mayoría de las ligas y jugar. Después está a qué equipos en Europa nos estamos refiriendo. ¿Los queremos ver en el Barça, en el Madrid, en el Manchester United, en el Chelsea? Creo que sería muy complicado. Por ejemplo, lo de Guido Rodríguez, sin ser mexicano, era el mejor futbolista de la liga en México, fue a un equipo que ni siquiera es del primer orden en España y está teniendo unos problemas gigantescos para oler minutos en el Betis. Y así podríamos ir caso por caso. Entonces es importantísimo matizar. Y después creo que también está en el futbolista, o en el técnico, o en el que queramos pensar, la opción de decidir si en su cabeza, en su interés personal, en su vida, vale la pena hacer cierto sacrificio para ir a otra liga o no. Lo damos como por hecho, como si tuviera que ser obligación del profesional es que el futbolista mexicano tendría que sacrificar sueldo para ir a jugar a Europa. ¿Por qué? Es una decisión meramente personal, como la que tuvo Vela en su momento de dejar Europa para ir a la MLS. Me parece que muchas veces juzgamos como si fuera obligación y cada quien está en su pleno derecho de tomar la decisión que le dé la gana tomar, ¿eh? Hablabas de ligas y de equipos, Ricardo, pero te la pongo así, sencilla y directa. ¿Orbelín Pineda tendría cabida en el Porto? Lo vería muy complicado, me parece que tiene altos y bajos muy notorios. Ahora parece tener un momento cercano al que ya había mostrado en su mejor andar, alguna vez en Querétaro, poquito lo tuvo en Chivas, lo llevó a ser seleccionado nacional, pero ha sido un futbolista de muchos altibajos que no ha logrado para mí tener esa regularidad. Muy irregular, muy irregular. Comparto esa idea contigo, Ricardo. Mario Carrillo, le preguntaba a Paco Gabriel, a Paco Palencia y al Conejo Pérez por 5 futbolistas que tendrían la posibilidad de ir al viejo continente. Se acerca, ¿no?, con todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, se acerca el mercado de verano. Te pregunto, Mario, ¿ves a 3 futbolistas mexicanos en este verano, en este mercado de verano, dejando el fútbol mexicano para ir al fútbol de Europa? No, de entrada me llamó la atención mucho lo que dijo Paco Palencia. Primero, ¿cuál es tu actuación en selección nacional? Primero, si eres titular en la selección nacional, ¿qué trascendencia has tenido? No tenemos Libertadores, como ya hemos hablado en varias ocasiones. No tenemos Copa América, etcétera. Por el rendimiento de los equipos, muchos tienen el fútbol, pero ya estando en Europa necesitan otra competencia, otro temperamento, entre otras situaciones. La consistencia entra, pero lo más importante, te digo, primero tendrían que ser titulares en la selección nacional. Yo por el momento, los que están, a mí por ejemplo me gustaba mucho Pizarro,
que podía dar un salto. Me gusta mucho Pizarro y me gustaba el que estaba en Guadalajara, que se me fue el nombre. JJ Macías. Orlando, que es Macías sin duda, pero yo creo que es de los pocos que podría primero probar para la adaptación en Holanda, que es importante, un par de años y después saltar a las grandes ligas. Yo ahorita no veo muchos, no veo 5 ahorita en este momento. Pero ¿a poco no vemos muchos? En serio, yo creo, Mario, tú dices que tiene que ser titular en la selección nacional. No, es que coincido plenamente, la plática está muy clara, es cierto, Ricardo, Europa es muy grande, hay muchas ligas, no hay duda al respecto. Y en ese sentido yo quiero agregar, ¿por qué tiene que ser titular de la selección nacional si, por ejemplo, en Argentina están Dybala, Messi, Lautaro Martínez, pero después hay otros 20 o 30 argentinos jugando en Europa? Y en Brasil hay 2 centros delanteros titulares, pero hay otros 40 jugando en Europa. Y en Uruguay está Suárez, y está Cavani, y el Cabecita recientemente, y hay otros 30 o 40 jugando en Europa. Entonces, yo no creo que se limite a ser titular de la selección, porque entonces estaríamos hablando nada más de 10 jugadores y un portero. Rápidamente, yo les digo, díganme si no podrían jugar en Europa, en una liga, bueno, no en el Barcelona o en el Real Madrid o en el Bayern Múnich, pero en equipos de media tabla. Beltrán de Chivas, Macías de Chivas, Córdoba de América, Gallardo de Monterrey, Pizarro de Monterrey, bueno, que estaba en Monterrey, ¿no podrían jugar en Europa? Sí, Sí, a ver. No mencionaste a Charly Rodríguez, ¿o sí, Paco? No lo mencioné, pero también Charly Rodríguez. Yo porque hablaba de 5, Mau. O sea, porque la yo pregunta al le sumaría Conejo y a también Palencia a fueron Charly 5. Pero hay más, Sí, claro, hay más. por supuesto. Hay más, y Pachuca también tiene más futbolistas. Por eso yo sí creo que es importantísimo matizarlo, porque muchas veces hablamos de Europa y la gente que nos ve, y la gente que además ve fútbol, y ve fútbol europeo, pues suele ver al Barça, al Madrid, al Manchester, al Bayern Múnich, al Liverpool ahora, y no mucho más, ¿no? A la Juventus. Y entonces dice, bueno, si no juegan ahí, es como si no jugaran. Y yo sí creo también que muchas veces tendemos a menospreciar el campeonato mexicano, porque soy un convencido que de jugar en América, de jugar en Tigres, en Rayados, en Cruz Azul, hoy en León, en otros equipos del fútbol mexicano, a ir a Turquía, muchos equipos en Holanda, si no es que en general en la liga holandesa, casi todos los equipos en Francia, tal, pues en una de esas no está tan mal quedarse en el fútbol mexicano. Lo tendemos a menospreciar mucho y decimos, no, que se vaya a Europa. ¿Que se vaya a Europa a dónde? ¿A qué equipo? ¿A hacer qué? No es una necesidad para mí eso de irse al fútbol europeo, ¿eh? Ahora, con el pasar del tiempo y de las jornadas en el fútbol español, se fue perdiendo Diego Lainez, ¿no? Y cuando nos enteramos de que Diego Lainez tenía la posibilidad de ir al Betis, también existía otra posibilidad, por lo menos eso nos llegamos a enterar, nunca supimos o confirmamos que esto fuera oficial, pero de que tenía la oportunidad de ir a la liga holandesa. Mario Carrillo, tú dices que es importante pasar por este tipo de ligas que son más formativas. Para ti el futbolista mexicano primero tiene que pensar en ir a Holanda o a Portugal, por poner un ejemplo, antes de ir a ligas más importantes como la española. Sí, sin lugar a dudas, la adaptación es importante. Es muy importante. Si hubiera ido Lainez, que es a Holanda, que es un país más formativo, que juega con extremos bien abiertos, que están acostumbrados, que les gusta ese tipo de fútbol, lo arroparían y sería más fácil su evolución, por supuesto, sin duda. Yo ahorita sigo y te voy a decir sí por qué y no por qué veo tantos jugadores para Europa en México.